¿Qué riesgos existen con los bonos? ¿Cuáles son los riesgos más importantes? Luchamos por tu dinero. Sí, bueno, el riesgo, digamos, hay que decir, por supuesto, que esto depende del tipo de inversión y de la estrategia con los bonos. Pero el riesgo más importante en los bonos corporativos, que ahora mismo consideramos los más interesantes, es el riesgo de crédito o riesgo de insolvencia. Eso significa que tengo un marco de garantía, pero la garantía solo vale tanto como el garante que la emite. Si la empresa quiebra durante la vigencia del bono, entonces, como tenedor del bono, tengo el derecho de tomar el control de la empresa y tengo que hacer valer ese derecho. Eso se puede vender o se puede reestructurar. Nuestra experiencia es que con bonos señor garantizados se recupera aproximadamente entre el 40 y el 50% del valor. Y de esta manera, digamos, recupero la mitad, pero de esta forma tengo un riesgo de crédito. El riesgo de crédito se gestiona mejor, por supuesto, no comprando solo un bono, sino teniendo una cartera ampliamente diversificada. Si, por ejemplo, compro 50 bonos y obtengo, digamos, una rentabilidad en el mercado actual, eso serían quizás entre 6 y 8%, digamos un 7% en promedio, y tengo una empresa entra en insolvencia, entonces tengo una posición del 2% que se pierde, de la cual normalmente recupero quizás un 1%. Eso significa que tengo una contribución negativa del 1% al portafolio. Eso es relativamente manejable. Pero desde nuestro punto de vista, el riesgo más importante es el riesgo de insolvencia. El riesgo de insolvencia de la empresa, ¿verdad? El riesgo de insolvencia de la empresa. Tú visitas la empresa, hablas con los directores financieros, con los responsables. También haces visitas o tomas toda la información de la computadora. ¿O realmente vas a visitar empresas con el director financiero? ¿Lo conoces o cómo lo haces? Sí, la decisión de inversión en bonos es completamente diferente a la de acciones. Con acciones tengo que analizar todo. Con bonos busco una sola información que me dé seguridad. Te voy a dar un ejemplo de una empresa en la que invertimos en el pasado, la empresa Stena. Es una empresa diversificada de Suecia y también tienen actividades en el sector petrolero. Y, el bono había caído un poco y entonces le dijimos a la dirección, hemos visto su balance. Ustedes tienen aquí una gran cartera inmobiliaria además de las otras actividades. Entonces él dice, sí, exactamente, ¿la tenemos? Es muy grande. Y entonces dijimos, sí, bueno, pero según nuestros cálculos, los inmuebles aquí tienen un valor que supera claramente el de los bonos, el valor de todos los bonos en conjunto. Entonces él dice, sí, eso es absolutamente correcto. Le digo, ¿por qué no venden entonces los inmuebles y con eso pagan todos los bonos? Él responde, sí, podríamos hacerlo, pero ¿por qué deberíamos hacerlo? También sabemos que las otras actividades son bastante cíclicas en este momento. Hemos incorporado los inmuebles como una garantía adicional. Y ojo, aún hay una información adicional importante. Además de los valores que se ven en el balance, también poseemos terrenos para construir otras 50.000 viviendas. Eso en el balance está registrado con valor cero. Pero en realidad tiene un valor gigantesco que se suma a lo demás. Y entonces le digo, vale, todo esto es interesante, pero entonces explíqueme por favor por qué este bono. Eso fue en un entorno de tipos de interés cero, donde absolutamente no recibía nada por mi dinero. El bono tenía un cupón de interés del 6%, pero cotizaba con un descuento del 20% respecto al precio de emisión. Eso significa que la rentabilidad total estaba claramente en un rango de 2 dígitos. Digo, explíqueme, por favor, ¿cómo es que obtengo ahora más del 10% con este valor? Eso en realidad, se supone que la regla es alta rentabilidad, alto riesgo. Él dice, sí, pero el punto es justamente lo que le acabo de decir. Eso no está tan claro en el mercado. Y muchos nos ven simplemente como una empresa de servicios petroleros. En ese momento el mercado estaba complicado, pero nosotros tenemos esa seguridad adicional y eso es exactamente lo que buscamos. Esa seguridad nos da tranquilidad, porque en el peor de los casos podría, entonces, recurrir al gran portafolio inmobiliario a través del bono. Se trata de inmuebles residenciales, incluso más allá de eso, y también en las 3 ciudades más grandes de Estocolmo, además en buenas ubicaciones y, además, los terrenos. Si uno se detiene a pensar en estos puntos, llega a la conclusión, no, la empresa no va a quebrar. Pero si no va a quebrar, entonces sé que el acuerdo se va a cumplir tal cual. Conozco el futuro. También puedo ver una acción que tiene mucho, mucho potencial. También podría decir, vale, la acción tiene mucho potencial. También está muy infravalorada y los inmuebles valen mucho más. Pero aquí necesito un punto absolutamente crucial. Es decir, necesito a otros inversores que compartan mi opinión.
Pero puede pasar que haya hecho los cálculos correctamente, que sepa que la empresa está infravalorada. Pero si no todos los inversores llegan a la misma conclusión, puedo quedarme años con un rendimiento muy malo. En el ámbito de los bonos no necesito a otros inversores. El bono vence. Eso significa que tengo un evento definido. Son independientes del mercado, ¿verdad? Soy independiente de otros inversores. Soy independiente del mercado. De una diferencia fundamental que incluso los inversores profesionales tienen. En mi opinión, esa es una diferencia muy fundamental, ¿no? Eres independiente del mercado. Pase lo que pase. O sea, no te sirve de nada que la empresa sea muy buena y exitosa. Si esa opinión no la comparten otros, es decir, el mercado, entonces no sirve de nada. Entonces el precio se queda por los suelos. En cambio, con los bonos, tienes condiciones muy claras y sabes que siempre vas a recibir tu dinero, a menos que la empresa quiebre, y aún así tienes más derechos que un accionista, o sea, más que un accionista. Exactamente. Puedo contar una anécdota sobre eso. Hace 10 años hubo una gran crisis energética en el sector petrolero. Los precios se desplomaron y teníamos una inversión en una empresa operadora de energía solar. No construía parques solares, sino que tenía varios parques solares grandes, sobre todo uno muy grande en Italia. Y cada proyecto estaba externalizado. En una sociedad propia teníamos una línea de crédito en la holding, así que teníamos derechos sobre todos esos activos y, aún así, el bono cayó un 30%. Estábamos preocupados y llamamos a la gerencia y dijimos, por el amor de Dios, ¿qué está pasando ahí con ustedes? Y respondió, el sol en Italia va a brillar este año tantas veces como el año pasado. Porque la verdad es que sí, el sol brilla de manera diferente, pero si miras el año completo, la radiación solar es muy constante y ellos tenían precios garantizados por la producción, establecidos por el gobierno italiano. De esta manera, la garantía era realmente muy alta. Después de que entendimos eso, pudimos calcular. El bono estaba en 70, con un cupón de interés del 8%. La empresa se llamaba Aron, y por lo tanto teníamos un potencial de ganancia extremadamente alto, porque había un plazo fijo. Además, había un evento desencadenante y si las compró a 70 y luego recibo el dinero de vuelta a 100. Entonces, de esta manera, puedo esperar una ganancia de precio de 40 o 50%. El rendimiento total es entonces realmente incluso mayor que con las acciones, pero dentro de un marco asegurado. Y esa es una ventaja maravillosa. Por eso el value investing suele funcionar mucho mejor. Todos los inversores en valor lo saben, aunque no lo digan abiertamente. Analizo mi título, compro un valor barato, pero a veces no pasa nada durante años. Eso no ocurre con los bonos. El value investing en bonos es, de esta manera, mucho más sencillo porque tengo el evento desencadenante. Muchas gracias por tu ejemplo tan interesante. Muy bien. Así que, si le interesan los bonos y quiere saber más sobre ellos, y si está considerando incluir bonos en su cartera como complemento, entonces llámenos. Con gusto organizaré una reunión con el Müller para usted. Revisaremos su cartera y estudiaremos cómo podemos incorporar bonos aquí. Esto puede ser especialmente interesante para personas mayores, para quienes viven en el extranjero y reciben pensiones, es decir, para quienes dependen de un pago regular. Con los bonos, a diferencia de las acciones, uno ya sabe de antemano lo que va a recibir. Solo hay que elegir al emisor correcto. Y ahí es donde el G, por supuesto, es un crack porque él va directamente a las empresas. Visita al emisor cara a cara, entra a la empresa, revisa los balances, habla con las personas clave y elige emisores donde no se cometen errores. Por eso, tengo parte de mi patrimonio privado invertido también en Geneva Invest. Así se llama la empresa del G. Müller, y debo decir que estoy muy satisfecho con ello. Muchas gracias. Hasta luego en nuestro canal de YouTube.